para todo nuestro equipo es un inmenso placer que nos acompañen en esta sesión que, como no hay mucha gente, pues va a ser pues mucho más cercana como es el sentimiento que tenemos en este momento. Agradecerle a Violeta Flores el esfuerzo que ha hecho para propiciar esta reunión. Mi nombre es Gustavo Palomares, soy el presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. Ostento la Cátedra de Políticas y Cooperación de la Unión Europea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y me acompañan la profesora Claudia Salcedo, que es la secretaria general del Instituto de Altos Estudios Europeos y la directora de la Red Unipaz, la Red Internacional de Universidades para la Paz, el profesor Alberto Castillo, que es nuestro director académico y de investigación, y el doctor Edgar Armando Urrego, que es docente del Politécnico colombiano David Izaza y que es docente también en nuestro máster. Esta sesión básicamente es presentarles este máster de Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación, pero me van a permitir que, como esta es una formación que no es la típica formación que pueden impartir otras instituciones educativas de formación superior universitaria, les explique qué sentido tiene una formación como esta en una realidad como la colombiana y europea y cómo se produjo la idea de llegar a este máster internacional sobre justicia transicional, desplazamiento forzado, paz, desarrollo y cooperación. La explicación fundamental viene de la propia naturaleza del Instituto de Altos Estudios Europeos y de la Red Internacional de Universidades para la Paz. Somos dos instituciones que tenemos una clara vocación pública, por supuesto somos instituciones sin ánimo de lucro que administramos y somos parte de un proyecto de cooperación. Si yo pudiera explicarles de una forma corta, sintética, pero yo creo que muy ilustrativa, qué papel juega el Instituto y juega la red en la relación entre la Unión Europea, España dentro de la Unión Europea, América Latina y Colombia dentro de este continente latinoamericano, les pondría el ejemplo del tren. Nosotros somos un tren que lleva inquietudes desde Europa y de España hacia América Latina y Colombia y somos capaces de también transmitir las demandas e inquietudes que tienen América Latina y Colombia en la realidad europea y en la realidad española. Somos una correa de transmisión, sobre todo en tres ámbitos. En un ámbito de cooperación formamos parte de la cooperación. En un ámbito formativo somos una red de universidades, somos principalmente académicos. En un ámbito también de la investigación somos investigadores e intentamos transmitir y ser parte de la transmisión del conocimiento en la investigación y en las investigaciones que realizamos, pero somos sobre todo creadores de opinión. Y en ese ámbito de crear opinión, de las inquietudes de un lado y de otro, digamos que creamos la opinión sobre todo de la ciudadanía. Somos un instrumento de la cooperación política entre la Unión Europea, América Latina y Colombia, pero digamos que somos esa parte, muchas veces olvidada, de esa cooperación, somos el reflejo fundamentalmente de las inquietudes de la ciudadanía. Y en ese sentido, es claro que una de las inquietudes fundamentales que vincula a la ciudadanía europea y española a la latinoamericana y colombiana son los grandes problemas compartidos. Muchas veces caemos en el error de que los problemas que tenemos que administrar en el día a día son unos problemas exclusivos que se limitan a una realidad nacional, a una realidad que es el entorno inmediato que nos toca vivir y muchas veces sufrir. Y olvidamos también que existe una corresponsabilidad más allá de las fronteras en la solución a problemas fundamentales que tiene que afrontar ya no una realidad continental, ya no una realidad nacional como pueda ser la colombiana, sino que tiene que afrontar toda la humanidad y, por lo tanto, es una parte destacada de los objetivos de la cooperación internacional. Bien. Por lo tanto, el Instituto y la red no es ni más ni menos que transmite la inquietud de los grandes problemas.
¿Cuáles son los grandes problemas que vincula la ciudadanía europea y colombiana? Pues es claro, hay un problema fundamental en el que estamos desde hace unos meses, que es cómo solventamos el conflicto interno en este país, la política de paz. Hay un segundo objetivo fundamental que vincula a europeos y a españoles y principalmente a colombianos, que son los que tienen que sufrirlo en el día a día, que es el cómo, fruto de ese conflicto, tiene que sufrir más del 10% de la población colombiana una situación que es la del desplazamiento forzado interno. Una situación que es una situación que queremos que sea transitoria. Una situación que, aun siendo transitoria, es objeto de derechos fundamentales, como ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia T025. Luego, por lo tanto, esa cuestión, ese problema compartido, que es el desplazamiento forzado interno, esa situación transitoria, es sin duda una de las inquietudes fundamentales que ha movilizado los esfuerzos de la cooperación internacional y que moviliza los esfuerzos del Instituto de Altos Estudios Europeos y de la Red Internacional de Universidades para la Paz. En este caso, la iniciativa viene del Instituto de Altos Estudios Europeos junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en el marco de colaboración con la Red Internacional de Universidades para la Paz y el apoyo, en este caso, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, ¿quién imparte los títulos? El título es la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Altos Estudios Europeos. ¿Cómo se certifica la formación? La certifica la Universidad Nacional de Educación a Distancia con el Instituto de Altos Estudios Europeos dentro de ese convenio macro de cooperación internacional que es la Red Internacional de Universidades para la Paz y en el marco de la cooperación técnica. No sé si ustedes han visto, saben un poquito de cómo se estructura esta política de cooperación internacional. Ustedes ya sabrán que la cooperación internacional tiene varios aspectos. Uno es el de la cooperación técnica, en el que se intenta formar recursos humanos en los países beneficiarios de la cooperación. El Instituto de Altos Estudios Europeos también desarrolla una parte de cooperación política. Y en este sentido, el Instituto desarrolla y forma parte de proyectos de modernización del Estado, trabaja con gobernaciones, con ayuntamientos, con organizaciones gubernamentales para modernizar sus estructuras. Y teniendo en cuenta que en este campo nos movemos, pues eso justifica el por qué una institución europea gestiona una red de universidades públicas que básicamente tienen una actividad muy profunda en Colombia y que además tiene dentro de sus actividades unas actividades que, según la balanza se vea, están más apoyadas en la situación actual del país, con el desarrollo que hemos tenido de formación en gestores de paz, en formación en ciencia política y liderazgo democrático para líderes afrodescendientes, para líderes indígenas, para mujeres, para víctimas, en fin, todas estas categorías que tienen que ver con las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Entonces, la red de universidades también es consciente de que las personas que trabajan estos temas muchas veces lo hacen con muy pocos recursos, sin saber hacia dónde dirigirse y simplemente como con pues, la iniciativa, la voluntad y la responsabilidad que les hace desempeñar los cargos que desempeñan, van generando conocimiento.
Ustedes van generando conocimiento, van desarrollando cosas que no tienen antecedentes en otras partes, porque es que en Colombia hemos tenido que vivir con un conflicto armado y a la vez desarrollarnos, a la vez no hundirnos. Y es muy difícil hacer desarrollo en medio de un conflicto, es casi imposible. Entonces, nosotros consideramos que en este país los colombianos tienen mucho conocimiento acumulado de cómo han venido haciendo las cosas y es importante recoger ese conocimiento, sistematizarlo, extraer lecciones aprendidas, hacer gestión del conocimiento para hacer investigación y luego generar un conocimiento nuevo que nos permita no solamente ayudarnos a nosotros, sino a lo mejor le interese a otras comunidades en otras partes del mundo. Entonces, teniendo en cuenta que reconocemos ese esfuerzo que hacen los colombianos para llegar ahí, las universidades han querido complementar ese conocimiento con el conocimiento teórico que nosotros les podemos ofrecer, ¿no? Para completar toda esa experiencia y extraer de ahí un producto científico, digámoslo así, y no solamente reconocérselo, sino certificárselo, porque claro, este tipo de conocimiento, ¿quién lo certifica? ¿Cómo se puede en un currículo decir, yo tengo este conocimiento, es importante que a mí me vean que yo lo que puedo ofrecer, tal? No hay quien lo certifique porque las universidades lo que tienen es educación formal y la educación formal y universal es lo que certifican. Entonces, la red de universidades y el Instituto de Altos Estudios Europeos, dentro de ese marco de cooperación técnica, han detectado que ahí hay una cuestión que está coja y que es importante certificar, que es importante extraer, que es importante llenar de calidad para que la sociedad avance a ese sueño que tenemos todos, que es construir la paz. Y construir la paz a través de ¿qué? De la formación, porque la formación, la educación, la capacitación es el germen en donde se encuentra el desarrollo y la democracia, y la falta de eso es lo que hace la pobreza y la violencia. Entonces, es importante tener claridad que lo que nosotros hacemos aquí no es impartir una formación normal, formal de una universidad normal cualquiera, sino que estamos dentro de un proyecto de cooperación en donde las personas que van a participar en ese proyecto no son estudiantes que solamente están en una vía, la vía de adquirir conocimientos de esa universidad, sino que es una cuestión de doble vía. Yo aprendo, yo me responsabilizo de este aprendizaje, me responsabilizo de proyectar esto que yo estoy aprendiendo para mejorar la vida de mis comunidades, de mis destinatarios, digámoslo así, de la gestión que yo vaya a desarrollar, sobre todo porque estamos hablando de víctimas. Y cuando hablamos de víctimas estamos tocando un tema supremamente sensible. Y si no somos capaces de hacer que esas víctimas puedan empoderarse, puedan desarrollarse, puedan volver a identificarse y salir adelante, la paz en Colombia nunca será posible. Porque tendremos cerraremos una fase en este conflicto armado, pero a lo mejor estaremos sentando las bases para un nuevo conflicto. Entonces, eso es lo único que yo quería dejar muy claro para que ustedes entiendan luego la evolución y la estructura que tiene todo esta formación. Más cosas, pues la estructura de los cursos, como se han dicho y hemos reiterado, ¿no? Responden a estas necesidades. Se hace a través de una manera semipresencial. Esto brinda que nosotros podamos llegar a una población, a entes además y actores que una educación normal
o de universidades, por ejemplo, sería de difícil acceso. Por eso, nosotros contamos con una plataforma virtual que es de la Universidad Nacional Española a Distancia, que es una de las universidades españolas con mayor número de alumnos y además de eso, una de las más importantes a nivel educativo, y se desarrollan, la estructura de esta formación se desarrolla sesiones presenciales que se hacen normalmente los fines de semana para que aquellas personas que también trabajan puedan asistir, ¿no? Y a lo largo de 2 meses se desarrollan esas asignaturas en la plataforma virtual de la Universidad Nacional Española a Distancia. Esto nos permite tener ese equilibrio, ¿no?, de las personas que trabajan y que están adquiriendo esos conocimientos, puedan irlos desarrollando y puedan hacerse esas preguntas, ¿no?, y aplicar esos conocimientos teóricos a la vida propia y a la vida laboral, ¿no? Entonces es importante también que tengan en cuenta que, como decía Gustavo y Claudia, pues contamos con las personas que han hecho y han propiciado esta temática, o sea, que son los docentes los que realmente van a explicarles a ustedes realmente cómo ha sido el meollo del asunto, ¿no? Por otro lado, pues la culminación, ¿no?, de esta formación se realizará a través de un trabajo de investigación, que ustedes realizarán y que será el producto, ¿no?, de esas teorías y de esos conceptos que han aprendido a lo largo de la enseñanza y que los podrán ustedes aplicar. Y además de eso, ese será su aporte y retroalimentación, más allá de lo que ustedes hagan a nivel laboral. Pero esa será la retroalimentación que ustedes tendrán con la sociedad, ¿no?, para la construcción de paz, para que esa justicia transicional pues sea efectiva, ¿no?, y sea real. A mí me parecía, como estudiante de un doctorado en España, como colombiano que soy, que llegar a un país tan hermoso, tan organizado como España, con su aparato educativo bien establecido, y hacer un doctorado y entregar un documento y dejarlo en un anaquel, era como un desperdicio. Yo pensaba que uno tiene que hacer algo en la vida. Hacer algo en la vida es que lo que uno estudie, en lo que uno se forme, tenga algún impacto y realmente vayas a hacer algo. No es la academia por la academia, no es el título por el título, no es el escalafón por el escalafón, sino quitarse uno de esos paradigmas de la ideología colombiana que siempre le preguntan a uno, bueno, ¿cuánto gasta usted en ese doctorado? ¿Cuánto gasta usted en esto? ¿Y cómo le va a sacar el jugo? ¿Cierto? Hablando en plata colombiana, ¿cuánto le va, cómo vamos ahí? Una titulitis aguda. Yo pensaba que hoy en día el país está enfermo y hay que pensar desde la academia en cómo solucionar esa enfermedad. Y una de las grandes enfermedades que tiene Colombia es el desplazamiento forzado interno. Yo les decía a los colegas en otro escenario donde estábamos hablando que el desplazamiento vino a mí, no fui yo que fui a buscar el desplazamiento, sino que buscando yo el tema me encontré con el desplazamiento ahí en las narices. Lo tenía tan grande que no lo veíamos, ¿cierto? En la calle, salgamos ahorita a la calle y veramos cuántos desplazados hay por ahí. Entonces es un problema tremendo, es un dramático. Pero como docente, como pedagogo que soy, desde la pedagogía me inquietaba mucho las posturas de los maestros colombianos. Hace poco en una conferencia que estaba dando en la Universidad de AFIT, les decía a los docentes que me escribieran palabras que ellos han escuchado que son de tono agresivo para los estudiantes. Y les entregué unos cartones. Hay que ver la manera como los maestros hablamos de los estudiantes. Habían maestros que decían, vea, he escuchado que mi colega dice, estos hijueputicas. ¿Ya? Usted está muy grande, usted vino aquí a gastar asiento. Era una serie de posturas del lenguaje de desplazamiento también. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Cierto? Usted debería estar en su casa. Yo voy a escribir un texto para la máster sobre ese tipo de frases que usualmente usamos los maestros y que desprevenidamente marcamos en un aula de clase y generamos una acción bastante violenta. Y son niños de primaria, son niños de básica, secundaria, hasta inclusive en estudiantes de la universidad nosotros aplicamos textos que son bastante excluyentes, bastante, digamos, injustos. Entonces,
Cuando yo llegué y terminé el doctorado en España, antes de venirme, yo presenté una propuesta a la UNED, al rector. Yo entregué allá, dije, qué bueno que formáramos talento en Colombia para pensar el desplazamiento, para pensarlo. Que nos dijeran los europeos, la gente de Estados Unidos, gente de Brasil, qué piensan de ese fenómeno y cómo lo han afrontado en sus países, en sus tierras. Y se me ocurrió presentar esa propuesta. Dios es muy grande en esos escenarios que tienen mucho que hacer, toman los textos que los docentes entregamos, que los estudiantes formulamos, se toman el trabajo y el respeto de leerlo, de valorarlo, de generar algunas observaciones al respecto, de comunicarse, porque por correo me llegaron informaciones de que la cosa era interesante, porque el profesor Armando no nos explica un poco más, denos información, por qué ese documento. Y yo empecé a generar algunos correos. La sorpresa para mí también fue muy bonita en estos días, cuando ya me llega la propuesta que se hizo realidad, un sueño, y que además me encuentro hoy con otra gran sorpresa, y ellos me han llenado de sorpresas en 2 días que han venido, me dicen, es que ya hay estudiantes tomando el máster. Para mí todo esto es nuevo, y es maravillosamente nuevo. Para mí es emocionante. Yo veo que la UNED respeta a sus estudiantes, que la cultura europea de la formación de gente, de talento, se hace sentir y se toman el trabajo de enviarnos desde España delegados con misiones muy puntuales. A mí me parece que es maravilloso. Eso es maravilloso. Y yo los quiero felicitar a ustedes, porque de una u otra manera son también como esa parte de la sensibilidad que estamos esperando de las personas para meterse en un proyecto de estos. El doctor Gustavo les debió haber hablado también del compromiso que ellos adquieren cuando ustedes entran a hacer un máster internacional, y es que es un compromiso que es firmado. Ustedes tienen que firmar un compromiso donde dice, bueno, yo voy aquí, pero también voy a aportar socialmente con la sociedad, ¿qué voy a hacer yo? Y seguramente que será un proyecto que va a tener algún apoyo internacional, sí. Me imagino, que debe tener un apoyo internacional. Entonces, es algo maravilloso que podamos estar haciendo nación, como dice la doctora Claudia, nación desde la educación, desde la pedagogía, desde la formación.